Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23, y leemos hasta el 26. Y dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre bueno, gracias, Señor. En esta mañana te bendecimos. Oramos, Señor, para que nos regales el discernimiento y que podamos estar receptivos a esta palabra. A tu siervo, Señor, regálale prudencia, sabiduría, inteligencia, para exponer la palabra de la mejor manera, Señor, que no tenga ningún estorbo en la mente de mis hermanos. Por el contrario, la enseñanza la des tú, y que el Espíritu Santo nos ayude a vencer los obstáculos. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Como les decía esta en la mañana con relación a este tema, las generaciones dentro del mundo son cambiantes, lógico que cambian, y cambian en tradiciones, cambian en culturas, cambian en muchos aspectos, pero es el hombre mismo el que le va haciendo los cambios. Cuando digo de generación en generación es que son transmitidas las tradiciones y van quedando guardadas durante vive sobre ese tiempo en el lugar donde está, y casi siempre las terminan en costumbres. Luego el ente a regir, vale decir turismo, qué sé yo, le da la connotación de cultura. Pero nosotros sabemos, hermanos, que cuando el Señor Jesús hizo la última cena, no fue una tradición, tampoco era una costumbre, sino que era un sacramento que venía a instituirse sobre la tierra como recordación de su muerte y su resurrección. Por eso que lo que acabamos de leer está refiriéndose justamente a eso, a la muerte de Cristo y su resurrección. Por eso yo esta mañana quiero hablarles un poquito sobre este mismo tema: comamos y bebamos el verdadero cuerpo de Cristo. Una primera recomendación es que el Señor nos dejó la última cena para que la hagamos, para que la ejecutemos, para que la vivamos, para que la preservemos, para que la sintamos y la vivamos en su plenitud. Cuando hablamos de esto, el apóstol Pablo recibió este evangelio en el cielo. Y como usted puede darse cuenta, en los 4 evangelios se habla de la cena del Señor. Los escritores de la Biblia le pusieron Santa Cena. Y esta cena del Señor habla del momento en que Jesús, antes de partir, comió con sus discípulos. Pero pasó cierto tiempo en el olvido o desordenadamente haciéndose. Entonces Pablo lo que le está diciendo en Corinto es: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Es una palabra de autoridad sobre ese pueblo. Él plantó esas iglesias, pero Pablo lo que está haciendo es recordar que él recibió del Señor antes de eso una conversión genuina. Una conversión genuina que debería de ser modelo para la iglesia en cada uno de nosotros que nos convertimos al Señor. Porque Pablo por él no daba a nadie nada, pero llega un momento en que el Señor lo toma para sí. En el peor momento de la vida de Pablo lo toma porque él está persiguiendo a la iglesia para matarla. Y lo toma en ese momento, y en esa conversión, en el momento más crítico de su vida porque pierde la vista, en ese momento Dios manda a un profeta, al profeta Ananías. El profeta Ananías no quería ir porque le dijo: yo no puedo, ese hombre es sanguinario, yo no puedo ministrarlo, no puedo acercarme a él.
Y la palabra clave para Pablo, que quizás después la supo, fue: anda, porque instrumento mío es. Note usted esta palabra cuando el Señor le dice a Ananías: instrumento mío es. En pocas palabras, lo voy a ocupar porque lo voy a transformar. Entonces, cuando dice instrumento mío es, anda y impónele las manos. Lo que Pablo recibió fue un paquete de cosas que nosotros a veces no las recibimos de inmediato. Por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo, recuperar la vista, su sanidad divina y muchas cosas más que Pablo recogió en un instante. Pero es que Dios hace las cosas así. ¿Por qué? Por eso es que Pablo tiene esta autoridad y dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Cualquier otro que estuviese ahí podía decir: ¿cómo puede ser posible? Si este hombre perseguía a la iglesia, ¿cómo puede ser posible si este hombre no se le ve el cambio? ¿Cómo puede ser posible que él esté diciendo que lo recibió del Señor? Nunca fue discípulo del Señor, nunca estuvo con él. Por eso él habla de ser un apóstol abortivo. Pero mire las cosas que Dios hace, y por eso él enfáticamente dice: porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado. Cuando habla de enseñar Pablo, es lo que hacemos ahora: enseñar las cosas que el Señor nos ha enseñado. Por eso cuando él se va y en la última comisión que reciben los discípulos les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces Pablo, esta autoridad que tiene ahí, la tenemos nosotros como convencimiento cuando leemos la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, también lo puede leer en Gálatas, pero aquí en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12 dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Va a relatar Pablo eso. Y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esta autoridad con que Pablo habla a los corintios es bien importante verla. ¿Por qué? Porque él está explicando un evangelio que el Señor le dio en el cielo, que tuvo ese privilegio de ir al tercer cielo. El tercer cielo es donde mora Dios. Sabemos que el primer cielo es donde vivimos, el segundo cielo es de las huestes de maldad y el tercer cielo es el de Dios. Hasta allá fue Pablo, al paraíso de Dios. Qué lindo, hermanos, que este hombre estuvo allí. Lo que vio, lo que oyó, no lo puede explicar. No es que lo inefable no se pueda o está impedido decirlo, no, sencillamente no hay cómo explicarlo. Y usted sabe, por ejemplo, que usted va a una determinada playa o algo, sus ojos la pueden describir porque la vieron, pero usted no la puede describir ante otra persona porque se la va a entender diferente. O viceversa, otras cosas, hermano. Entonces, eso es lo inefable. Hay tanta cosa linda que no la puedo explicar. Hay palabras tan hermosas del Señor que yo no las puedo decir, pero porque no está capacitado en su interior para decir: así era, así es y esto es así. No, eso bello lo guarda Pablo y dice: yo no me glorío de eso. Pero sí Pablo asegura haber recibido el evangelio. Y con eso nos basta, hermano, para creer esta palabra que los discípulos habían olvidado. Pablo tuvo problemas graves para entrar con los discípulos. ¿Por qué? Porque cuando Pablo se convierte, lo primero que quiere es predicar. Y todos hacemos lo mismo, nos convertimos y queremos predicar. Pero Pablo no puede, no lo dejan. Por eso cuando llega a Galacia y ahí en la iglesia, dice que encontró a 4 personas consideradas columnas de la iglesia, las cuales le tendieron la mano. Los demás, nada. No querían nada con Pablo, pero para todo eso pasó 14 años. Entonces, esos 14 años son los que yo quiero que veamos. ¿Por qué, hermano? Si la Santa Cena del Señor, que así los escritores la ponen, o la institución de la Cena del Señor, estaba allí desde que Él se fue. Desde que Él se fue, que comió el pan con ellos por última vez, estaba la Santa Cena. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Los discípulos no la habían sacramentado, no habían decidido hacerlo como era
que el Señor lo había dicho. Casi lo habían olvidado. Y hermano, yo aprovecho este comercial para decirte, Pablo dice que Él lo enseña. Nosotros lo enseñamos por la palabra. La iglesia, hermanos, tiene que estar compenetrada en todas las liturgias. Distinguir que son ceremonias y que son sacramentos. Y cuando hablamos de la cena del Señor, estamos hablando de algo especial. Algo especial que debería de estar agendado en la mente, no en el cuaderno, en la mente de cada uno de nosotros, bajada al corazón para poder hacerlo. Hay personas que se dan la tarea de llamar y decir, mire pastor, y el domingo va a haber Santa Cena. Y yo si coincide le digo sí, y si no, no. Porque reglamentado está por Asambleas de Dios que la primera semana de cada mes celebramos Santa Cena. Y nosotros cumplimos con ese reglamento, independientemente si usted en otra iglesia lo ha visto en otras épocas, vale decir a mitad del mes, a final del mes, algunos cada 3 meses, otros dicen no que a fin de año, otros solo en Semana Santa, etcétera, etcétera. Hermano, pero nosotros lo hacemos cada mes, porque es un recordatorio. Si ellos lo olvidaron 14 años, si ellos pasaron un buen rato sin celebrar esto tan hermoso, nosotros no. Así que usted agende en su mente y en su corazón que la primera semana de cada mes hay Santa Cena. Y usted no le va a preguntar a nadie porque su corazón dice, oh, hay Santa Cena. Y no caiga en el error de algunos que dicen, hoy es Santa Cena, voy a ir a la iglesia. Por eso, no. Porque usted tiene que congregarse. Y no solo el día de Santa Cena, porque no es religiosidad, es un sacramento del Señor. Esto es religión cuando la gente va y dice, mejor ni hablo de ese tema. Hermano, mira, lo de nosotros es otra cosa. Y por eso es que Pablo está diciéndole a los de Corinto, porque yo lo recibí del Señor, entiendan que yo fui al tercer cielo, comprendan que estuve en el paraíso, y por eso les enseño esto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Sabe? Cuando Pablo dice esto, y que lo tenemos nosotros en las iglesias como el patrón para hacer la Santa Cena, pero tiene ese origen que queremos descubrir y que es importante, y Pablo lo dice en este mismo capítulo, lo vamos a tomar en algún momento aquí, para que veamos por lo menos algunas cosas. Quiero leerte lo que dice aquí en el capítulo 11, versículo 17, esta parte tan importante. Mira, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no les alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Yo me imagino al apóstol Pablo en un púlpito predicando a los de Corinto y diciéndole, todo esto que ustedes están haciendo, todo esto que está funcionando según ustedes bien, no se los alabo. O mejor dicho, no se los aguanto, no se los tolero, no lo permito. Eso dijo Pablo. Pablo era enojado. Esta carta primera es enojadísimo. En la segunda les dice, les hablé, dice así. Allá en otras cartas les dice que a ustedes les tuve que hablar como carnales, porque ustedes no son espirituales. Mire, los bochornos de Pablo valían la pena, hermano, y siguen valiendo porque están escritos. Entonces les dice, yo no los alabo por lo que ustedes hacen. Dice el 18, pues porque en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Una iglesia, hermanos, que comienza a tener divisiones, es una iglesia en picada. Es una iglesia para amarrarse los cinturones. Y una iglesia, hermanos, no debe de tener ninguna división. Nosotros en esta iglesia tenemos particularmente algo especial. Y lo he dicho y lo corroboro y lo afirmo. Nuestro pastor general tiene una estructura, pero básica, hermosa. Y por eso es que la iglesia, aunque nos envidien de afuera, la iglesia, para que se vea este paquete de gente, para que se vea todos los hermanos juntos, necesita tener una estructura. Y esa estructura tiene que ser pintada todos los días.
todos los días. El puente San Francisco lo empiezan a pintar aquí en enero y terminan en diciembre, pero en enero están empezando de nuevo porque es muy largo. Y nosotros lo pintamos todos los días la estructura. ¿Por qué? Porque si la iglesia se deforma, hermano, vamos mal. Ellos no habían estructurado, 14 años desperdiciados, no habían hecho todo lo que correspondía. Pero Pablo fue a recoger el evangelio y ahora amonesta. Y les dice, yo no los alabo por lo que ustedes hacen. Las congregaciones de ustedes tienen fisura. ¿Y sabe lo que es una fisura, hermano? Cuando uno tiene un accidente o algo que ocurre y le duele el golpe, uno se pregunta, no me duele la postita, no me duele el hueso. Y cuando duele el hueso, yo jugué fútbol, conozco mucho sobre la salud médica de los deportistas. Y cuando uno tiene un pequeño dolor y es en el hueso, lo primero que lo hacen es mandar a una radiografía. ¿Por qué? Porque puede caminar, pero tiene un estorbo y es una fisura. Y cuando la fisura llega a la iglesia es un estorbo, es un problema. Por eso que nosotros, vuelvo a repetir, la estructura nuestra es tan bella que es como piñones de engranaje, todos se engranan perfectamente bien. En este momento vienen llegando están aquí la mayoría, los evangelistas de Guazapa. Después de un solazo, bueno, aquí les tenemos aire acondicionado. Pero cuando empieza la división, hermano, ahí tenemos un problema grave. Mira, yo estuve con ellos evangelizando, creo que 2 domingos seguidos que no prediqué, y me fui con ellos. ¿Por qué? Porque eran 25, 20, no sé cuántos iban a evangelio, y de repente iban solo 8, 10. Y dije, yo voy a ir a verlo. Y no encontré fisura, sino a punto de quebrarse. Y eso es lo que no podemos permitir. Y en Corinto está pasando. ¿Por qué? Porque agarran la iglesia en un desorden y Pablo les está amonestando y dice así, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Esto es importante. Nunca en una iglesia, hermano, va a ser bien bonita que todos sean perfectos, que todos sean guapos, que todos se vistan bien, que todos anden de la mano. No va a haber mucho. Es bueno que alguien proteste y se levante, hermanos, para saber qué es lo que tenemos. Pero es malo andar asolapado, andar hablando por la espalda. Hermano, mejor ni sigo porque no soy Pablo. Pero eso les está diciendo a la iglesia. Ustedes tienen divisiones, tienen una fisura, pero es bueno que aparezca la disensión entre ustedes, discútanse, pero necesitamos saber. Y dice el 20, cuando se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor. Oiga bien, cuando ustedes se reúnen, ustedes no están comiendo la cena del Señor. ¿Por qué? Por lo anterior. Cuando hablamos de esto, lo anterior, hermano, mira, nosotros aquí vemos que tenemos aquí los elementos de la Santa Cena, pero hay personas que no le dan importancia. Tanto así, de que le pasa el pan, lo agarra en una mano, ahí lo tiene, no ora, no hace nada, y cuando ya el pastor dice, porque yo recibí el Señor, y habla del pan, chulungún para adentro, no pasó nada, no hay nada, ni siquiera un tastaseo, decía mi abuela. No hay nada, espíritu muerto. Hermano, esto es sagrado. Esto es sagrado. Cuando usted lo toma, ellos hacían así. Y ya lo vamos a ver más adelantito. Un desorden para comer la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no habían sacramentado esto. Mira lo que dice el 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Oiga, hermano, cuando el Señor hizo la última cena, usó un vino que está comprobado que era un vino dulce para comer, no era para embriagarse. Sin embargo, hay denominaciones, hay lugares donde sirven esto mismo, con un diferente pan, pero en una copa el vino. No me miren así si ustedes han estado ahí, más de algunos. Y el vino que sirven embriaga. Por eso que la copa la circulan y van tomando todos de la misma copa y hacen la rueda. Y los primeros que tomaron, que ya les hizo efecto, están mirando si va a sobrar.
Si alguno de ustedes no conoce esa, averígüenla, yo la conozco, no le estoy diciendo nombre, pero existe. Y esto eran ellos, Pablo les está diciendo, porque cuando se reúnen esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Terminaban la Santa Cena borrachos, hermano. Oiga, si está hablando de disensiones, está hablando de fisura. Entonces, ¿cómo queríamos que tomaran la Santa Cena bien, hermano? Por eso es que la iglesia aquí en Apopa, hermanos, tiene que respetar esta parte fundamental de la doctrina que es la cena del Señor. Respetarla litúrgicamente, fervorosamente, consagrarse para esto. Hay personas que les pasan el pan y tienen su niño a la par. Y el niño se ve tentado a agarrar pan y le dice, sí, agarrá. Y el ujier no dice nada. Y el niño no agarra uno, agarra una puñadita. Y comienza a comer. Dije aquí, pero no me equivoqué, es en otra iglesia. ¿Será bien eso, hermano? Yo no culpo al niño, al que le permitió que su mamá o su papá. Ese no está discerniendo, ese no está entendiendo. Y si lo hace, qué grave es. Y no les voy a leer lo que Pablo dice después, comerlo indignamente. Pero eso es lo que estaba pasando. Y con el vino, entre más fuertecito lo llevaban, mejor. Entonces Pablo dice, no, aquí no es la cosa. Cuando coman, no hagan desorden. ¿Por qué? Dice el versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coman? Mejor coman allá, les dice. Y dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Esto es fundamental para hablar del aprecio que tenemos a la iglesia y a los mandamientos de Dios. Ustedes están menospreciando la iglesia, no han entendido, y dice Pablo, ¿qué les voy a decir? ¿Les voy a alabar? No, por esto no los alabo. Es un regaño fuerte, y a partir de esa palabra pasa a la otra y le dice, yo recibí del Señor lo que les estoy enseñando. Entonces Pablo, hermano, es un hombre muy importante para esta parte de la Santa Cena. Mira, el Señor pide perpetuar lo que ocurrió aquella noche. Cuando pide perpetuar lo que hizo aquella noche, es lo que los discípulos habían olvidado. Porque el Señor, cuando hizo la cena con ellos, no les dijo, no se les olvide hacerlo, no se les olvide. Mira, cuando el Señor se despide de ellos allá en el monte, les dice, vayan y hagan discípulos, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Pero no les dijo el Señor, no se olviden de hacer la Santa Cena. Pero mira, te voy a leer cuando el Señor hace la Santa Cena. Yo sigo hablando de Santa Cena, hermano, pero si usted quiere, cámbiale el nombre. Mire, capítulo 26 de Mateo, en el versículo 1, el Señor está haciendo una comida con los discípulos que ellos mismos buscaron. Note usted lo que vamos a decir. Versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Fíjese la palabra, para que comas la Pascua. No se dijeron para que comamos la Pascua, aunque otro evangelio lo dice. Y él les dijo, vayan a una ciudad y van a hallar a un cierto hombre y díganle, el maestro dice, quiere decir que lo conocía, ¿verdad? Mi tiempo está cerca, profecía. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, porque el Señor le preguntan dónde quieren comer la Pascua. Y el Señor no les ha dicho, yo soy el Cordero Pascual, este día va a ser la última comida. No, sencillamente prepárenla, ahí la vamos a comer. Y los discípulos lo hicieron así y la prepararon. Y dice la palabra que se sentó y comió con ellos. Mire qué bonito, se sentó y comió con ellos. Cuando Jesús bendijo el pan en el versículo 26,
dice de esta manera: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando les dijo esto, se quedaron pensando en el discurso que el Señor dijo allá en el capítulo 6 de Juan, que lo vamos a leer, una parte que nadie creía de los que oían. Porque el Señor se presenta a hablar del pan de vida. Y cuando se presenta a hablar del pan de vida, les está hablando de Él mismo. Pero nadie lo quiere entender, hermanos, y hoy en día pasa lo mismo. Le voy a leer Juan 6, 48, 41. Dice la palabra, 51, perdón. Dice la palabra: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero se murieron. Y este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y si usted sigue leyendo, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estas palabras eran difíciles de entender, complicadas. Incluso todavía hay personas que tienen dudas sobre esta alegoría. Tan importante reconocerla porque él la usó de esa manera. Usted le dijo: cuando sus padres tuvieron necesidad en el desierto, lo que ocurrió fue que mi padre tuvo misericordia y les dio pan. El pan que despreciaron, el pan que decían que era liviano, el pan que les aburrió todos los días. Ese pan, hermano, era el pan que ellos tenían que esperar desde arriba. No les venía del que naciera del suelo, ni que lo soplara el viento, ni que se lo llevaba el río, ni el mar. Sencillamente el pan llovía del cielo. Por eso es que la mirada obligada de ellos estaba al cielo. Por eso es que ahora decimos que nuestro socorro viene de arriba. Hermano, aquí ese pan que caía todos los días y que les aburría era un regalo de Dios. Y ahora Jesús, como a la figura del pan, les dice: yo soy ese pan de vida para vida eterna. Porque aquel pan que comieron sus antiguos era para que se murieran, era solo para alimentarlo. Pero el pan mío, y que es mi carne, dice el Señor, es para vida eterna, hermano. Y esta es la gran importancia de entender por qué el Señor, cuando tomó el pan y tomó el vino en la despedida con sus discípulos, les estaba diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy el Cordero de Dios, yo soy el Cordero Pascual. Por eso es que en aquella fiesta de los panes sin levadura, en esa fiesta del Cordero, era importante comer el Cordero, hermano. Porque para ellos es la figura de libertad. Para ellos era la figura de haber salido de Egipto. Para ellos era la figura de la inmolación de un animalito para untar la sangre en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no los tocara. Pero sabe, hermano, ahora es diferente, porque la sangre del Cordero es la que tú tienes en tu casa, en tu vida, en todo lo que tú tienes, para que el enemigo no te mira, para que el ángel de la muerte no te toque, porque tú has probado el pan de vida, y el pan de vida es para vida eterna. Oye, hermano, qué interesante, porque ahí frente a los discípulos lo que está ocurriendo en esa última comida, en esa cena pascual, es la expiación de Cristo. Ahí comienza la expiación del Señor perfecta para la humanidad. Por eso cuando llega al Señor al bautisterio de Juan, Él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo reconoció como el Cordero de Dios. Y queda envuelto en la historia esta palabra. ¿Por qué? Porque Juan lo vio como el Cordero inmolado. Lo vio como el Cordero que iba a llegar a su final victorioso. Lo vio como el Cordero que iba a depositar su sangre para llevarla al tabernáculo de Dios. Hermano, el Señor le está recordando a los discípulos comer el pan. El versículo 27 de Mateo nos lleva hasta esta verdad. El versículo 26 estamos ahí. Era la última comida del Señor. Pero el Señor, después de que comió, los invitó a beber el vino. Y aquí viene la otra parte fundamental, hermano. Esa parte fundamental del vino. Y la que yo acabo de decir, que hay lugares donde se sirven una copa y terminan como los de Corinto, borrachos.
Aquí lo único que puede ocurrir con la copa es que salgamos borrachos, pero por el Espíritu Santo. Jesús bendijo el pan. Y nos vamos a volver a 1 Corintios 11, 24, en donde dice el Señor, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y una vez que los vio comidos, los invitó y les dijo, la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Cuántos discípulos recordarían cuando Pablo lo instituyó? ¿Cuántos discípulos recordarían que lo hicieron mal? ¿Cuántos estarían diciendo hemos pecado? ¿Cuántos estarían diciendo qué desperdicio de tiempo? Pero ahora que lo entienden, están mejor. Porque esta parte viene complementando la expiación de Cristo. Porque cuando viene hablándoles de la sangre, está hablando del nuevo pacto. Y hermanos, aquí es donde nosotros queremos entender. La figura que el Señor usó del vino para el nuevo pacto era el sello de la sangre que iba a derramar con su muerte expiatoria. Era el sello que aquellos discípulos no lo entendieron y muchos todavía no lo están entendiendo. Y es bien importante que nos demos cuenta cuando no lo estamos entendiendo y detenernos a pedirle al Señor que nos revele cómo ocurrió todo eso. Porque allá en Mateo 26, que es el que he tomado como base, aunque está en los otros evangelios, está la parte en la que el Señor lo hizo directamente con los discípulos. En el de Juan le lavó los pies, pero en este le está hablando directamente que Él es la sangre de Cristo la que iba a ser vertida por ellos. Y que iba a ser la alianza del nuevo pacto. ¿Y sabe qué es lo que pasa con el nuevo pacto, hermano? El nuevo pacto lo que hace es romper la transgresión del antiguo pacto. Por eso es que Isaías lo mencionó muchos años antes de venir el Evangelio y que nosotros lo entendemos de esa manera. Somos acomodados algunas veces como los de Corinto para agarrar solo lo que nos conviene. Y perdonen lo irrespetuoso que estoy siendo con ustedes, pero es la verdad. Nosotros hablamos de que por su llaga somos curados. Hablamos de que llevó nuestras rebeliones, que nuestra paz fue con Él. Hablamos de ovejas descarriadas, pero no vamos a la realidad del tema cuando Isaías lo dice en el capítulo 53, 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y lo tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Y dice, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, ahí nos apoyamos en la profecía, ahí nos apoyamos en la necesidad, pero no nos apoyamos quiénes somos nosotros. Si seguimos rebeldes, si seguimos siendo sin paz, si seguimos siendo lo que el Señor no quiere que seamos. Entonces estamos en un error grande, hermano, y decimos nosotros que por su llaga fuimos curados. Pero qué importante es cuando hablamos esto, ¿por qué? Porque el Señor, en ese sufrimiento del que narra Isaías, está implícito en la última cena del Señor. Está implícito ahí, ¿por qué? Porque Él dijo que comiéramos ese pan y lo bendijo frente a sus discípulos y dijo, y este es el pan, que por vosotros es partido. Hermano, cuando dijo eso se está refiriendo a las rebeliones, se está refiriendo al distanciamiento que teníamos nosotros y depositamos solo la confianza, pero no nos vamos a dar cuenta del sufrimiento del Señor. Cuando nos enteramos de esto, entonces nos podemos dar cuenta de que teníamos un error muy grande antiguamente. Por eso el nuevo pacto viene para romper las transgresiones del antiguo pacto, que es el que ya no existe, hermanos, porque cuando el Señor muere, esa sangre preciosa del Cordero inmolado, que es el sacrificio por la causa de algo, somos nosotros. El inmolar quiere decir sacrificar algo para bien de otro.
Y el Señor fue sacrificado y dice la gente, lo mataron. No, Él se ofreció a sí mismo por el Espíritu Eterno, dice la palabra. Pero quiero que vayas conmigo para entender esta parte de la copa. Hebreos 9, 11, 15 dice de esta manera. Dice el Señor, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sabe? Cuando habla de ser el más amplio y más perfecto tabernáculo, hermano, es Jesús mismo. El tabernáculo no hecho por hombres es Jesús. Porque el tabernáculo al que Moisés le ordenó hacerlo y le dijo todavía, hazlo conforme los planos que te di, hazlo de esa manera. Y ahí se hizo el lugar santísimo y el lugar santo, se hizo el lugar de los sacrificios, el lavacro. Ese era el tabernáculo terrenal hecho por los hombres, donde el sumo sacerdote hacía el sacrificio por el pecado del pueblo para cubrir el pecado, no para limpiarlo, sino para cubrir el pecado. Entonces la gente se acomodaba al pecado y llevaba un animalito y el sacerdote lo degollaba, hacían la ceremonia y la persona se iba contenta porque había cumplido un sacrificio. Hermanos, eso era muy fácil. Y eso lo que habría era más pecado. Por eso dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene, hermano, dice aquí que ya no sirven los machos cabrillos, ya no sirven los becerros, ya no sirven nada. ¿Por qué? Porque la sangre de Él es la que iba a llegar al más amplio y grande tabernáculo, al cielo. Que el Señor iba a llegar con su propia sangre a una exposición ante Dios y a decirle, Padre, he cumplido la misión. Aquí está la sangre del Cordero que tú enviaste a la tierra. Aquí vengo a dejarlo al propiciatorio para que tú la recibas, para que sea redención eterna de todos aquellos que creen. Hermano, eso es lo que Cristo hizo. Por eso que en la última comida que está haciendo es la figura de lo que iba a ocurrir en la realidad, para que usted y yo podamos ser salvos por la sangre del Cordero, amado hermano. Esto es más que interesante que lo entienda de la otra manera. Estoy tomando una cena indignamente sin entender ni discernir nada, y sobre eso quizás en pecado. Entonces, hermano, tenemos que cambiar actitudes, tenemos que razonar de una manera diferente y entender que lo que Cristo hizo, lo hizo por la humanidad, y por eso llega en el más amplio y grande tabernáculo al cielo, no hecho de mano de hombres, para que nadie se equivoque. Mira, Hebreos es bien claro en este aspecto, y quiero leerte lo que dice el versículo 9 el versículo 14 del 9. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí, cuando dice que se ofreció, la realidad es que se ofreció como el mediador que dijo, esta es la sangre, es la alianza del nuevo pacto en mi sangre. Dice el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Mejor no se puede explicar. El Señor quitó las transgresiones antiguas. Allá en Colosenses dice que Él exhibió públicamente los decretos que eran estorbo para nosotros, y que exhibió públicamente ante el enemigo su muerte expiatoria. Entonces, hermanos, cuando hablamos de que se ofrecía a sí mismo y que la muerte venía a ser la eliminación de la transgresión antigua, hoy tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Entonces, comer y beber es recordar la muerte del Señor. Y dice 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la verdad eterna del creyente. Así como tenemos la bendita esperanza con nosotros, que es esperar la venida del Señor,
Tenemos la fe y la creencia de que cuando tomamos la Santa Cena, lo hacemos hasta que el Señor venga. Si alguno de ustedes ya se cansó y se aburrió de tomar la cena del Señor, pues no lo haga, hasta que pueda discernir verdaderamente lo que el Señor nos quiso decir. Voy terminando con Mateo 26. Cuando el Señor instituyó la cena ante los discípulos que no la hicieron por años como correspondía, aquí nos damos cuenta en el versículo 27 del capítulo 26 de Mateo, y dijo, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando el Señor hizo eso, de seguro se les quedó mirando, viendo a todos los invitados a la copa. Es posible que se hayan puesto tristes, algunos lo entendieron, otros no, pero no se fijaron en lo que esta mañana nos vamos a llevar. ¿Somos invitados del Señor, sí o no? Y hoy mismo vamos a tomar la Santa Cena. Pero fíjense que lo que el Señor les dijo es una profecía que todavía no está cumplida. Y es la del versículo 29. Y les dijo, desde ahora. Cuando les dice desde ahora, es que les dijo, los discípulos dijeron, oye Señor, ¿dónde quieres comer la Pascua? Y Él les ordenó dónde y cómo. Pero Él les dijo, desde ahora, que ya les enseñé el pan, que ya les enseñé el vino, que ya les dije esto, desde ahora no volveré a beber este vino hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Fíjense bien en este punto, no lo volveré a beber sobre esta tierra, ya se fue. Hasta es un tiempo indefinido que cabe en la bendita esperanza mía y suya, o suya y mía. Porque mi bendita esperanza consiste en esperar al Señor, sea que viva o muera, soy del Señor. Si usted cree eso, yo diría, está bien, no está equivocado. Porque usted y yo tenemos una invitación, y esa invitación la dejó el Señor con los discípulos, y que Pablo la recuerda, y que todos la debemos de recordar. Y no lo beberé aquí hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. No va a ser en Apopa, en San Salvador, en Asia, en África. No va a ser en ninguna parte más que en el reino del Padre. Cuando el Señor vino sobre esta tierra, dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué teméis, pequeña manada? Si a mi Padre le ha placido darles el reino. Tú y yo vamos a tomar ese vino nuevo allá en el reino de mi Padre. Oh, qué bueno es eso, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres bueno, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Palabra verdadera, Señor, emitiste aquí al decir eso, porque nosotros, Señor, lloramos de gozo, nos compungimos de corazón cuando hemos despreciado, Señor, esta liturgia que es un sacramento. Cuando hemos tomado el pan indignamente o el vino, Señor, perdónanos. Y límpianos, Señor, de esa mentira del diablo. Porque yo debo de tomarlo, porque yo estoy anunciando tu muerte y tu resurrección. Porque estoy recordando, Señor, lo que hiciste un día y que lo perpetuaste a través de Pablo, que lo llevaste al cielo para enviar este recado. Oh, gracias por Pablo, Señor. Pero gracias porque tú entraste al santuario con tu propia sangre, porque tú entraste ahí, Señor, para redimirnos. Padre, que lo entienda el pueblo, que lo entienda, Señor, gracias. Porque tú que estás en la televisión, gracias por sintonizarnos. Yo quiero decirte esta mañana
que tú eres invitado también. Pero tú eres invitado cuando tú creas. Y yo te invito a que creas. Cuando el Señor Jesús dijo sobre esta tierra su primer discurso, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese reino te pertenece, ese reino puede ser tuyo, puedes estar con nosotros en la boda del Cordero. Solo toma una decisión y dile: Señor, yo te recibo hoy como el Salvador de mi vida. Me he dado cuenta que tu sangre tiene valor. Gracias, Señor. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, mi Dios amado, porque comer y beber es recordar tu muerte. Pero también, Señor, tener con nosotros el Espíritu Santo es importante, porque Él nos recuerda constantemente todas las cosas, incluida la cena del Señor, que es especial para nosotros. A través de ella pues hay perdón, a través de ella hay arrepentimiento, hay redarguir del Espíritu Santo, hay también sanidad, ¿por qué no decirlo? Si por tu llaga fuimos curados. Hay milagros, Señor, porque dice la palabra que ciertamente tú te llevaste las enfermedades, que mis rebeliones se fueron contigo. Oh Dios mío, gracias. Pero muchas gracias por el pueblo que se reúne, Señor, para discernir tu palabra, para comprender, Señor, el estado en el que estamos. Si hay una fisura, Señor, ahora mismo, Señor, cúrala. Si hay disensión, Señor, permite que pase, pero que la podamos ver para ver el estado de conversión. Señor, pero que ninguno tenga en menos la iglesia como en Corinto. Dios mío, que al tomar el pan y el vino lo podamos consagrar con nuestra mente y corazón, en una entrega, en un voluntariado de nuestra actitud, de nuestra vida, Señor. Que entreguemos lo que nos estorba, Padre. Perdónanos y límpianos, mi Dios amado. Porque si tuviste esto, Señor, y yo lo tengo bien claro, se les había olvidado. Pero Pablo dijo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Oh Padre, gracias. Pero muchas gracias, mi Dios amado. Y alabamos y te bendecimos.